El software llamado MoClick-M significa Monitoring Climate Change, que quiere decir monitoreo del cambio climático, y la M significa con datos mensuales. Las primeras versiones de MoClick se desarrollaron en la UNAM y posteriormente ha sido mejorado por Skew. El cambio climático es motivo de preocupación mundial en todos los ámbitos de la vida, pero de manera especial en la agricultura, biodiversidad y salud humana. El discurso global ha sido bien entendido y divulgado, sin embargo, hay muy poco conocimiento de la magnitud y del sentido del cambio climático a nivel local. Se está utilizando un discurso global para explicar los efectos locales, lo cual no siempre es correcto. Es en este nivel en el que se toman las medidas de mitigación y adaptación a los efectos negativos del cambio climático, por lo cual se hace urgente el conocimiento, mediante datos, de la situación actual y local para prever los problemas o para aprovechar las oportunidades creadas por este cambio climático. Para eso necesitamos información a nivel local. Todos los países, estados y municipios están haciendo los programas de atención al cambio climático. Sin embargo, para hacer una buena planeación, se requiere dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Hay cambio climático o es variación climática normal? Es decir, ¿hay o no hay cambio climático analizando los datos históricos disponibles? ¿De qué tipo es este cambio climático? ¿Por impulsos o por cambios paulatinos? ¿En qué sentido? ¿Hay calentamiento o enfriamiento? Y si lo hay, ¿de qué magnitud o cuánto, cuándo y dónde? Por lo tanto, nuestro objetivo es el diseño y desarrollo de un software que permite el manejo eficiente de miles de datos para identificar los cambios climáticos y agroclimáticos, para generar información que ayude a instrumentar políticas que mitiguen los efectos negativos y tratar de aprovechar sus efectos positivos. Con ello, se podrán enfrentar mejor los aumentos o disminuciones de la temperatura y sus efectos en la salud humana y animal, en la agricultura y los desastres naturales, entre otras consecuencias del cambio climático. MoClick permite almacenar, manejar y visualizar miles de datos climáticos en segundos, teniendo una idea clara de las tendencias climáticas y datos extremos en el entorno local, regional o del país. Con MoClick-M se obtienen ahorros económicos, ya que ayuda a los responsables de la toma de decisiones en la obtención de datos certeros con gastos mínimos. Por ejemplo, el análisis de los datos climáticos de una sola estación se puede hacer con Excel también en 7 meses por un profesionista, lo cual implica, por supuesto, sus honorarios. Con MoClick-M, una vez capturados los datos, en 20 minutos se tienen resultados gráficos, visuales e informativos, y no solo de una, sino de todas las estaciones climatológicas a las que se tenga acceso, impactando un ahorro económico enorme y optimizando el tiempo trabajo-hombre. MoClick permite conocer el periodo de lluvia continua, o también llamado longitud del periodo de crecimiento, que es esencial para elegir variedad de cultivos, optimizar el uso del agua de lluvia, ayudando con esto a la conservación de acuíferos, con lo cual se obtiene mayor rendimiento agrícola. En la gráfica de probabilidad de lluvia mensual, en la línea roja, tenemos los datos del primer periodo de 1960 a 1990, que puede ser el periodo de referencia en donde la probabilidad de lluvia es mayor que la comparativa de la línea azul, que es del siguiente periodo de 1991 a 2009, que es el periodo a comparar por el cambio climático. Entonces, visualmente, aquí vemos la disminución en la probabilidad de lluvia. Esta manera de visualizar los datos es la correcta, en parámetros que no tienen una distribución normal estadísticamente hablando. También se pueden elaborar climogramas. En la gráfica vemos las barras azules que representan la precipitación pluvial. Aquí tenemos los años de 1960 hasta 2009 representados en esta gráfica, y las líneas, la roja, que indica la temperatura máxima, la verde la media y la azul para la temperatura mínima. Con MoClick-M es posible hacer el climograma por el periodo de años de interés. Con MoClick-M fácilmente se calculan las gráficas de distribución normal de dos periodos para identificar las anomalías climáticas en los picos y los eventos extremos en las colas de las gráficas. De esta manera es posible ver los cambios en el clima. En este ejemplo se puede observar el desplazamiento de los valores extremos, ya que la línea roja es la campana de Gauss del periodo de referencia y la azul
el periodo de comparación y estamos viendo que tanto los valores mínimos como los máximos de temperatura se han desplazado hacia la derecha, es decir, los valores extremos mínimos han desaparecido y los máximos han aumentado. El valor promedio ha pasado de 34.5 a 37 grados centígrados, es decir, en este ejemplo se muestra una anomalía climática de 2.5 grados centígrados hacia mayor temperatura. Con MOCLIC-M es posible la identificación de tendencias de cambio climático con incrementos secuenciales mediante análisis de correlación o por cambios debido a impulsos con la prueba de Mann-Kendall. Por ejemplo, en la estación meteorológica de Avalá, Yucatán, se han identificado tendencias en la disminución de la temperatura en invierno, lo cual afecta a la población de menores recursos económicos. En otro sentido, en Mérida, Yucatán, las tendencias de aumento de la temperatura mínima anual son muy claras, como puede verse en la gráfica. MOCLIC-M en la vida diaria de los responsables de la toma de decisiones en torno a la previsión y adaptación al cambio climático, MOCLIC-M les permitirá hacer su trabajo de una manera más profesional, eficiente y oportuna. En la vida diaria de los agricultores, MOCLIC les permitirá hacer un diagnóstico acertado en torno a las medidas de adaptación a seguir para enfrentar el cambio climático. En la vida diaria de los investigadores y estudiantes, MOCLIC les permitirá una mejor calidad de su trabajo, analizando más, mejor y más rápido los datos del clima. Y en la vida diaria de las agencias de gobierno, MOCLIC les permitirá un mejor entendimiento de la problemática relacionada con el cambio climático a nivel local, donde se toman las decisiones. Por lo tanto, con MOCLIC se permite generar datos para el estudio de la variabilidad de los elementos del clima e índices agroclimáticos a lo largo del tiempo, ya sea en meses o años. En torno al cambio climático, nuestro lema es conocimiento científico en uso, Scientific Knowledge in Use, SKIU.